es el día de la creación de nuestra universidad, que obviamente lo celebramos, no solamente con el Día Inhábil, sino ponderando los logros que tuvimos a lo largo de todos estos años, desde la década del 70, y que hemos transitado caminos más difíciles, un poco menos, pero creo que ninguno como esta pandemia. Así que a seguir poniéndole el esfuerzo a mayores dificultades, mayor esfuerzo, y a no bajar los brazos. Tenemos que continuar y seguir en la misma senda, dando testimonio de que aún en la dificultad nos podemos mantener erguidos. En ese camino, ustedes saben que estamos a disposición de lo que ustedes necesiten y que esté a nuestro alcance de solucionar, por supuesto. Así es que si vamos al calendario, van a tener su primer parcial el día jueves, en el horario de práctica. Todos, eso yo ya lo había dicho en clases anteriores, lo volvemos a reiterar, todos, o sea, todas las comisiones, las de la mañana, y se juntan con la de la tarde-noche, o sea, todos de 20 a 22. Han practicado el día viernes cómo es el mecanismo, y para los que no pudieron practicar, los profesores dejaron grabado, y hay un link en la plataforma donde ustedes pueden acceder y mirar esas instrucciones. Igualmente, todo el protocolo está en la plataforma, les pedimos que lo repasen, nosotros también lo repasamos siempre, y fundamental, es muy, 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 muy fundamental, agréguenle todos los muy que quieran, muy fundamental, que estén bien identificados, ahora Joaquín les va a recordar cómo es la identificación, tanto en el SIU como en la plataforma, y tiene que estar, digamos, tenemos que poder cruzar. Y aunque ustedes no lo crean, hay nombres muy parecidos, entonces si no ponen sus apellidos y nombres completos y su número de libreta, a veces es muy difícil. Yo estuve haciendo un trabajo estos días, y como dice, ¿no? El diablo más que por diablo sabe por viejo. Y le digo a una persona que estaba trabajando conmigo, pero no será la misma persona, porque era bastante parecido, nombre y apellido, pero no igual. No, me dice, son personas distintas. Le digo, mejor hagamos el chequeo. Y bueno, en un lado esta persona había puesto uno de sus apellidos y alguno de sus, no me acuerdo cuántos nombres. Y en el otro había puesto su otro apellido y coincidía uno de los nombres o uno de los apellidos. La cuestión es que era la misma persona que lo escribía de distintas maneras según el lugar, pero no porque lo hiciera a propósito, sino porque, bueno, así lo había escrito. Entonces, esto para que ustedes entiendan de que es muy dificultoso si ustedes no se identifican en el examen correctamente, como ustedes están en el DNI, y con el número de libreta universitaria, porque en definitiva, ante la duda, porque también tenemos nombres iguales y apellidos iguales, lo que los distingue es la libreta universitaria. Así que bueno, después le voy a ceder la palabra a Joaquín para que les recuerde bien el orden en que tienen que hacer esa identificación. Y fundamental, que solamente pueden rendir aquellos que están inscriptos en el SIU y que han estado cursando, porque hay muchos que se han inscrito en el SIU y no han cursado nada. Ya estuvimos haciendo ese cruce y no han asistido a ninguna clase, o hace no sé cuántos días que nunca se han conectado ni en la plataforma, nada. Porque, bueno, pueden ser alumnos que están por rendir, entonces por eso es que se han vuelto a inscribir en el SIU, pero tienen que cursar la materia. Si no cursan, no pueden rendir el parcial. Así que eso también ténganlo en cuenta, porque nosotros dijimos que aquellos que no pueden cursar se tienen que identificar, tienen que dar alguna explicación de por qué, y también los que no pueden acceder al cursado virtual, que obviamente no son los que están acá, pero por todos los medios posibles se les dice que pongan en conocimiento de la universidad, que están con alguna dificultad, que no tienen computadora, que no tienen conexión, cualquiera sea el problema que los aqueja. Nosotros, dentro de lo posible, como dije,
tratamos de ayudarlos. De hecho, hay un alumno que no tiene computadora, no le funciona, tiene solamente su celular y no puede rendir con 2 celulares. Primero porque no está reglamentado y segundo porque es muy dificultoso rendir el parcial desde un celular. Entonces, bueno, le ofrecimos que vaya al estudio de uno de los profesores con todo el protocolo y todos los cuidados y el aislamiento para que rinda en un lugar diferenciado de donde esté el profesor. Pero bueno, es una salida para ayudarlo con esta coyuntura que no tiene computadora. Esto ya pasó, digamos, de que rinda un alumno separado por algún inconveniente cuando era presencial. Por supuesto, algún impedimento justificado, ¿no? De alguna cuestión que obviamente amerite, no es para cualquier caso. Y como estamos en una situación de emergencia, bueno, la salida que hemos encontrado es esta, y por supuesto, insisto, con todos los cuidados, tanto para garantizar la integridad del examen, como el protocolo de distanciamiento. En la clase de consulta, como dijimos hace unos minutos, va a ser el día miércoles. Ahora Joaquín también va a recordar el horario y si ya tiene algún otro detalle. El miércoles tenemos clase de teoría, que es un tema importante. Seguimos con el de hoy de tercera y continuamos con otro. Y el jueves, como dije, en el mismo horario de práctica de la noche, es el parcial. Esto lo estamos reiterando porque después empiezan a llegar los mensajes. ¿Cuándo es la clase de consulta? ¿Van a dar clase de consulta? ¿Cuándo es el parcial? ¿En qué horario es el parcial? Porque yo voy a la mañana. Bueno, y todo esto lo estamos diciendo y ya lo dijimos varias veces. Así que te cedo, Joaquín, si querés decir alguna cuestión vinculada con esto o alguna otra que te parezca de interés. En cuanto a la identificación, como siempre ustedes saben que para ingresar al aula virtual, y así lo dice cada vez que les colgamos el link en la plataforma, tienen que ingresar con apellido o apellidos, nombres y libreta universitaria en ese orden. Para nosotros es mucho más fácil identificarlos por el apellido. Mañana no hay clases prácticas, el aniversario o feriado universitario, el aniversario de la universidad, así que pueden aprovechar el día para repasar para el parcial, seguro que están ya pilosos. Y en cuanto a la clase de consulta, tienen a las 2 de la tarde, el día anterior al parcial, es decir, el día miércoles. Los docentes seguramente a cargo van a ser Marcelo Jallés y Carlos Ibarguren. Tengo entendido que van a estar ellos, yo también voy a estar presente en la clase. Y el parcial es el día jueves en el horario de clase a las 20 horas y siempre les recomendamos por los inconvenientes de conexión, todo, que ese día prueben que les funcione bien el internet, donde vayan a rendir y que si tienen 2 dispositivos avisen oportunamente esa situación. Y con respecto bueno, al horario, que ingresen con la debida antelación, por lo menos 15 minutos antes, 20 minutos antes, cosa de garantizarse rendir en un ámbito de tranquilidad para ustedes y para nosotros también. Eso simplemente. Sí, y subrayar esto del ámbito en el que rinden, José, me diste pie, Joaquín, que sí, le piden a su familia, por favor, que tienen que tener un ámbito relativamente silencioso. O sea, puede ser que uno escuche que una puerta se abre o que alguien a lo lejos habla, pero no puede estar la bulla todo el tiempo, porque tenemos que garantizar que, primero, que la persona que rinde es nuestro alumno que está matriculado y que está rindiendo solito su examen. Entonces, todo el tiempo tienen que estar bien conectados, visibles, conectados al Zoom y a su vez en ese mismo momento trabajando con la compu en la plataforma. Y si tienen 2 dispositivos, es el celular para que nosotros los veamos en el Zoom y la computadora para trabajar con la plataforma donde va a estar el parcial. Y no pueden tener fotos fijas, tienen que estar ustedes, nosotros tenemos que saber que es nuestro alumno el que está del otro lado rindiendo.
¿Alguna duda respecto de este tema? No consultas, porque como dijimos, tienen la clase especial el día miércoles, y lo mismo pueden ir dejando las consultas en el foro. Entonces los profesores ya van tomando el pulso de cuáles son los inconvenientes. ¿Alguna duda sobre la modalidad del examen o algo vinculado? Profe, ¿Sí? yo tengo una duda porque en el simulacro el profe Carrizo puede ser que dijo que si utilizamos dos dispositivos, en los dos tenemos que tener el Zoom, No, porque yo no. A ver, ya ahora te explico. Tienen dos dispositivos porque no tienen justamente toda la herramienta en uno solo, que sería la computadora. Porque para rendir necesitan computadora, porque es muy difícil rendir en el celular. Entonces, lo ideal es que ustedes tengan una computadora, como estoy yo ahora. Por ejemplo, yo si ahora quiero entrar en la plataforma, puedo entrar en la plataforma y estoy conectada con ustedes. Eso es lo ideal, que estén con una computadora con conexión al Zoom, como estamos ahora viéndonos, y a la vez en el mismo instante, una vez que se da la voz de Aura, digamos que se dice empieza el parcial, entonces ustedes ahí están conectados al Zoom y a la plataforma, a las dos cosas. Y les debo haber dicho que lo bueno es que estén ya conectados, pero como tardamos un poco hasta que empieza, con las revisiones y la asistencia y demás, entonces al momento de empezar en la plataforma hay que darle a actualizar, porque a veces no lo ven al parcial, entonces le dan a actualizar a la página para hacerlo. Y ahora, si la computadora no tiene ni audio, ni video, o le falta una de las dos, porque ese es el otro tema, ustedes tienen que tener audio y tienen que tener video. Nosotros tenemos que poder verlos y tenemos que poder escuchar el ambiente en el que están, porque tienen que rendir con el micrófono abierto, para saber que nadie está con ustedes haciendo el examen. Incluso no pueden rendir con auriculares, tienen que estar con las orejitas despejadas, o sea, no pueden tener ningún instrumento extra, son ustedes y la computadora. Y el audio abierto y en un volumen medio, a ver yo en cuánto lo cerré sin querer. Yo en cuánto estoy. Yo estoy en 36, por ejemplo. Está bien, yo tengo voz alta, pero en 36 yo escucho perfectamente lo que me decía Paula, y creo que ustedes me escuchan también, porque si uno lo pone más alto empieza a hacer interferencia, pero no lo tienen que poner muy bajo, porque si nosotros los hablamos para algo, para controlar el entorno o algo que quisiéramos decirles, y ustedes no nos contestan, entonces para nosotros es que el alumno no está y los tenemos que sacar del aula. Y ya nos ha pasado eso, que a veces los hablábamos, porque por ejemplo se nos iba la imagen, entonces uno no sabe si el alumno apagó la cámara, si se fue, qué pasó, entonces llamamos Paula, no nos contesta, y lo sacamos del aula. Y resulta que estaban no con el audio apagado, sino con el audio muy en mínimo. El audio tiene que estar en un volumen que ustedes escuchen, para que nos hablemos, y lo mismo para que nos veamos. Entonces, si no tenés todo en la computadora, entonces necesitas el soporte celular para, por ejemplo, el Zoom, para que te veamos con la cámara, y o el audio. No sé si ahora me hago entender. Profesora, el mail que le enviamos al contador Ramallo no requiere respuesta, ¿verdad? Porque yo se lo envié y no me mandaron un mensaje de respuesta. No, si usaste bien el mail que está en la plataforma, es ese y es el que él usa, así que sí lo recibe. Paula, me interesa saber si lo comprendiste. Sí, profe, justo habló el compañero, por eso no le respondí, pero No, sí está entendí. perfecto. Yo en realidad Bueno. lo solicité porque cuando entro a la computadora con el Zoom audio y video, a mí yo no puedo entrar a otra cosa que no sea, Claro. o sea, solamente puedo entrar a Zoom, por eso solicité los dos dispositivos y quería saber si necesitaba entrar a los dos, pero ya entendí. Gracias. Bueno, perfecto. ¿Otra duda, chicos? ¿Estamos Profe, entonces? buenas tardes. Hola, ¿cómo te va? Una consulta. El profe
Carrizo nos dijo que nos iban a avisar si se rendía con ley y esas cosas, que él no estaba muy seguro todavía de cómo era la modalidad del examen. No, Sí, perdón, sí. China, Nosotros nosotros siempre les dijimos que es sin ley, hecho desde el día Claro, 1. pero el viernes le preguntamos si se podía usar calculadora o si podíamos tener algo en el historial. Y nos pero dijo que nos iba a avisar, calculador es ¿no? distinto de ley, ¿no? Hay una diferencia Sí, grande. Entre Hay una calculador gran y ley diferencia. hay un largo camino. Sí, depende, porque el examen, como siempre, por resguardo lo hacemos, siempre está muy cuidado. Ustedes por las dudas tengan a mano la calculadora. Tratamos de que no usen, que no tengan que usar nada. Nada de nada más que su DNI. Pero si llegaran a necesitar una calculadora, que no tiene que ser el celular, sino una calculadora, entonces, bueno, ahí les decimos. A eso se tiene que haber referido el contador Carrizo, porque efectivamente ratifico lo que dijo Joaquín, siempre estuvo claro de que no es a libro o a ley abierta. Sí, pero era para la práctica, que antes sí rendíamos con ley. Profe, otra pregunta. Habíamos hablado con el contador, varios alumnos habíamos dicho de que si iba a ser secuencial o no iba a ser secuencial el parcial, o sea, si íbamos a poder volver en las preguntas. No, en general no. No, van para adelante nomás, eso también está definido. Van para adelante. No, esto que te digo, es cierto que antes podían utilizar la ley, pero en este sistema, ya desde el año pasado les dijimos que los parciales están preparados para que sea sin nada. Así que ya esta es una modalidad, incluso debe estar escrito en la plataforma, y si no, por ahí toma nota Joaquín, pero creo que ya lo dijimos muchas veces, para que no quepa ninguna duda. Y si es secuencial, solo van hacia adelante. Disculpe, ¿Alguna otra duda? Sí, disculpe, profesora. Le hago Sí. una consulta. Yo tengo configurado mi Zoom, ¿sí? Y entro siempre con mi nombre y mi apellido, y recién cuando estoy adentro de la sala lo puedo renombrar, ¿sí? Cuando sea el examen, ¿yo puedo ingresar como ingreso hoy y después en el mismo instante que termino de ingresar, ahí lo renombro? ¿O necesito ya estar renombrado de antes? Porque no sé cómo renombrarlo de antes, ese es el tema. Claro, yo veo que vos estás como Rodríguez Garros, Tania Patricia, libreta universitaria, 59089. Sí, volví a la universidad fue muchos años. Ah, bueno, qué bien, te felicito, te felicito. Gracias. Claro, el tema es que yo apenas ingreso a la sala, ahí me renombro, o sea, como tiene que ser apellidos y nombres y la libreta. Pero cuando me dan acceso al origen, yo no tengo todos esos datos, sino apenas termino de ingresar, ahí los cambio. Voy a poder hacer eso porque no sé de entrada cómo poner todos esos datos, porque ya me aparece el Zoom como predeterminado para que entre con el nombre que está antes, digamos. Nosotros tenemos una configuración que les permite renombrarse una vez que están adentro de la sala, así que sí, nosotros habilitamos la opción. No se preocupe. Perfecto, gracias. O sea, Joaquín, para que quede claro, en la sala de espera. En la sala de espera, Claro. Una vez que están en sala de espera ya se puede renombrar. Sí. Perfecto, perfecto. Gracias. Sí, porque si no, no te vamos a admitir, y vale lo mismo para los finales también. Así que estaría bueno. O sea, cuando ya veo la sala de espera de impuestos, ahí hay una opción que dice renombrar y ahí me puedo renombrar. Sí. Perfecto, gracias. Bueno. No, pensaba que a lo mejor al número le faltaba uno, ¿viste? Capaz como dice LU, digo, capaz que le falta un número. No, volví este año después por la virtualidad pude volver a la universidad porque no vivo en Salta. Bueno, te felicito, me alegro. Gracias. ¿Alguien más? Y si no, comenzamos nomás. En el día de hoy tenemos que continuar con la tercera categoría y adentrarnos en las que son las deducciones especiales de la tercera categoría. Hasta acá, lo que ustedes han recorrido, referido a la tercera categoría, es todo lo referido
a lo que sería la parte positiva. Entonces, ahora nos vamos a dedicar en esta clase y en la que sigue a analizar cuáles son las deducciones especiales de la tercera categoría. Por supuesto que cualquier deducción tiene que cumplir primero con el concepto general de deducción, que está en el artículo 83. Yo ahora hago memoria, estoy tratando de aprendérmelos a los artículos, y me acuerdo del 85, entonces voy para atrás. El 84 es uno nuevo, y entonces el artículo general de deducción es el 83. Alguien dirá, qué rebuscado, esta mujer se podría aprender el 83, pero bueno, se me quedó el 85, que es el de deducciones generales, y de ahí voy para atrás, y digo, es el 83, donde está la conceptualización general de deducción. Hoy vamos a trabajar con la ley, que yo también les pido a ustedes que la tengan a mano. Vamos a trabajar con la ley y el decreto reglamentario. Y arrancamos entonces con el artículo 91, que es el específico de esta temática, y por supuesto sumamente importante. Que voy a poner esta hoja acá. Y vamos entonces con la lectura. En el artículo 91, decía y lo reitero, nos encontramos con las deducciones especiales de la tercera categoría, y allí dice el artículo: de las ganancias de la tercera categoría y con las limitaciones de esta ley, también se podrá deducir. También se podrá deducir. O sea, que no es que solo se puede deducir en la tercera categoría la enumeración que el legislador nos ofrece en el artículo 91, sino que en principio se debe cumplir con la conceptualización general para la deducción del gasto que han estudiado en el artículo 83, y con otras deducciones que también pueden satisfacer lo que requiere la tercera categoría, en este caso el artículo, dije 85, 84, el 83, el 84, el 85, el 86, que son las deducciones especiales de todas las categorías, donde por ejemplo están las amortizaciones, en el 86 donde por ejemplo está la deducción de los impuestos que gravan bienes que producen ganancias gravadas o que alcanzan bienes que producen ganancias gravadas. Quiere decir que no es taxativo el artículo 91, sino que puede haber alguna deducción que no la van a encontrar enumerada en esto que vamos a recorrer en el día de hoy y el día miércoles, pero que satisface el concepto general del artículo 83, o que está enmarcado en el artículo 84, o que está dentro de las contenidas en el artículo 85 y que le quepan a la tercera categoría. Las del 85 sí son taxativas, son esas que están ahí. O las del 86, que son las deducciones especiales, como dije, por ejemplo, lo referido a la deducción de los impuestos, por ejemplo, lo referido a la deducción de las amortizaciones. Entonces, una pregunta que pudiéramos hacer sobre esto, de verdadero o falso, donde dijéramos las deducciones especiales de la tercera categoría, enumeradas en el artículo 91, son las únicas que puede deducir un sujeto de tercera categoría. ¿Esta respuesta cómo es? ¿Verdadera o falsa? Falso. Falsa. Falso. Falso. Muy bien. Muy bien. Siempre tienen que cuidar en la lectura cómo está redactado. En este caso está redactado en positivo, pero si está redactado en negativo, capaz que la respuesta es verdadero. O sea, si dijéramos las deducciones del artículo 91, no, al revés, las deducciones del artículo 91, recién habíamos dicho falso, ¿no? No son las únicas que se pueden computar en la determinación de un sujeto de tercera categoría. Verdadero, porque hay otra. Ahí está, verdadero, ¿ves? Porque ahí tiene un no y lo hace verdadero.
Eso es lo que tienen que tener cuidado, porque muchas veces cuando van a ver los exámenes, entonces dice, pero si yo contesté bien, claro, pero no has tomado en cuenta cómo está redactada la premisa. ¿Mm? Así que en eso sí tienen que poner mucha atención, porque nosotros no les ponemos trampa, no hacemos nada de que sea para que se confundan, pero sí, por supuesto, de que las redacciones pueden tener un grado de dificultad, pero no de trampa. ¿Mm? Espero que me comprendan esto. Y como muchas veces decimos, si nosotros nos equivocamos en cómo redactamos la premisa, y bueno, ese punto lo eliminamos. No consideramos que ese punto sea válido para la evaluación, porque la idea es evaluar lo que ustedes saben, no lo que no saben o hacerles trampa, sino llegar al nivel mínimo que el alumno tiene que alcanzar para aprobar el parcial o el examen final. Entonces, también se podrán deducir y tiene una apertura en incisos, que si ustedes miran son varios, varios, hasta el inciso I, y todavía hay un párrafo al final de deducciones especiales para esta categoría. Lo primero que está planteado por el legislador en el inciso A es lo que sería el género. Está generalizada en esta conceptualización de la tercera categoría, el inciso A. Y dice, los gastos y demás erogaciones inherentes al giro del negocio. Y como ven, es un detalle o un concepto general, porque hace hincapié al giro del negocio. O sea, todo lo que sea inherente al giro del negocio. Y acá siempre nos tomamos unos minutitos para explicarles lo siguiente. El fisco muchas veces intentó interferir en la decisión del contribuyente en lo que hace al manejo de su negocio. Y la jurisprudencia ha sido siempre contundente en decirle al fisco que el negocio lo maneja el contribuyente. O sea, como estamos en tercera categoría, hablamos en general de negocio, porque están los entes empresarios. Sabemos que hay otros también, como los fideicomisos, los fondos comunes de inversión, pero en general vamos a simplificar diciendo el negocio, o la empresa, o la compañía. Entonces, los jueces le dijeron de manera reiterada a la FIP, el que maneja el negocio es el empresario, que es el contribuyente. Pero el fisco no tiene por qué interferir en lo que son las decisiones de cómo llevar adelante una empresa. Entonces será el empresario el que decida si, por ejemplo, y lo tomamos al concepto que es como uno de los conceptos más vidriosos dentro de esto que estoy por transmitirles, como es la publicidad. ¿Quién define cuánta publicidad va a hacer, dónde la va a hacer, cuántos días, qué le conviene, si contratar una persona especializada, si hacerlo él mismo, si tener un personal en relación de dependencia para que haga esa tarea, si tener un departamento específico? El que lo define es el empresario. Entonces definirá si hago 2 pesos de publicidad o si hago 1 millón. Si lo hago en todos los diarios del país, o si lo hago en las redes sociales, o si lo cambio porque lo venía haciendo en medios gráficos y con la pandemia ya no me conviene hacerlo en medios gráficos. Ahora me conviene contratar un manager, alguien que me maneje no solamente las redes, sino que me diseñe una tienda virtual. Eso lo define el contribuyente. El fisco no puede, lo pongo en un lenguaje coloquial para que lo entiendan, el fisco no puede decirle, y mire, el de la otra cuadra vende más que usted y tiene nada de publicidad. Y bueno, a lo mejor tiene una penetración en el mercado, no sé, del boca a boca que le resulta, capaz que ya hizo publicidad y tiene un prestigio y ahora ya no le hace falta hacer más publicidad, pero el que decide es el empresario. Entonces, cuando el legislador eligió esta terminología de gastos inherentes al giro, gastos inherentes al giro del negocio,
el que define es el empresario. Él define si el papel en el que va a imprimir es un papel que se recicla, aunque sea más caro, o si va a elegir otro papel porque le cuesta más barato, o si va a trabajar con 2 o con 4 empleados, porque parecería que la conceptualización del fisco es que el contribuyente gasta para poder tener más gastos y deducciones. Y no es así. ¿Quién va a gastar para tener solamente por gastar, solo para pagar menos impuestos? La verdad que ese es un razonamiento que choca justamente contra lo que busca el empresario, que es maximizar sus utilidades, maximizar sus ingresos y minimizar sus gastos, o sea, ser eficiente con la menor estructura posible, alcanzar los mayores logros. Y eso no está mal, si está enmarcado dentro de la ley, que no es solamente la ley tributaria, sino el resto de las leyes, por ejemplo, las leyes del derecho privado o las leyes laborales, mientras cumpla con la normativa, el empresario es el que decide qué necesita su negocio. Él es el que tiene la cabeza para llevar adelante y el impulso para llevar adelante el negocio. ¿Y esto por qué lo decimos? Porque muchas veces el fisco insiste, de hecho hay normativa al respecto, que por suerte admite prueba en contrario, que toda presunción debe admitir prueba en contrario, o sea, una presunción que no admite prueba en contrario debe ser un extremo. Esto también ustedes lo tienen que ir aprendiendo y lo tienen que ir grabando, porque en lo que nosotros tratamos de transmitirles no es solamente leer la ley o que se la sepan de memoria, que es loable saberse de memoria. A mí que me cuesta ese esfuerzo, lo valoro muchísimo, pero más que eso, ustedes se tienen que preparar para el siglo en el que estamos, y siempre estamos insistiendo con esto de que cada vez las declaraciones van a venir más hechas, y nosotros nos tenemos que preparar para ver dónde hay una arista de asesoramiento, dónde hay una arista defensiva del contribuyente, siempre en el marco de la ley, donde nosotros podemos agregar valor a nuestro trabajo, orientándolo desde lo que nosotros sabemos, porque nosotros no somos empresarios, desde lo que nosotros sabemos para una adecuada planificación tributaria o planificación fiscal, que en definitiva es utilizar la ley tratando de pagar lo menos posible, porque nadie está obligado a pagar más que lo que la ley exige. Y eso lo tienen que tener grabado como premisa, porque no solamente que está admitido así constitucionalmente, todo lo que estudiamos de los principios constitucionales en derecho tributario, sino que hay jurisprudencia que así lo avala. Entonces, les decía que el fisco tiende a presumir una cantidad de situaciones. Entonces dice, la presunción para esta empresa, por ejemplo, una constructora, es que tiene que tener tantos empleados. La presunción para esta otra empresa que presta servicio de hotelería es que como mínimo tiene que tener tantos empleados. La presunción para esta empresa que es un bar o restaurante es que tiene que tener tantos empleados. ¿Por qué? Porque supone que esa es la estructura mínima de empleados, es una presunción, y entonces supone el fisco que realmente el empresario trabaja con esa cantidad de empleados, pero que solamente tiene declarados una cantidad y hay otros que trabajan y los tiene al margen de la ley. Y no necesariamente es así. O sea, tener los empleados al margen de la ley, obviamente que no está bien. Y también insistimos siempre en que el negocio no tiene que tener una utilidad basada en la evasión de los impuestos, porque la evasión es un delito, y eso obviamente que no lo vamos a avalar, para eso nos estamos preparando. Entonces no debe dar utilidad porque trato de ver dónde voy a evadir. No, eso está mal, es reprochable, es un delito y tiene consecuencias muy severas, hasta de penas privativas de la libertad. Pero sí es válido buscar las aristas dentro del marco de la ley. Entonces ahí hay una, porque como decía,
No puede el fisco presumir y quedarse con esa presunción de que como en este bar hay tantas mesas, entonces usted tiene que tener como mínimo tantos empleados. A lo mejor los empleados son eficientes y son menos empleados, o a lo mejor además de los empleados en relación de dependencia, también atiende el dueño, por ejemplo, del bar. Pero uno tiene que tener las herramientas, primero del conocimiento, que es lo que estamos tratando de transmitirles, y segundo, tener las pruebas, por supuesto, por una cuestión de hechos y pruebas, ¿no? No es que estamos hablando de que tengo el empleado escondido o cuando viene el fisco le digo no te vas ahora porque viene el fisco, ahí está llegando el inspector. No, por supuesto que eso está totalmente al margen de la ley. Pero sí saber, porque nos ha tocado ver casos de la realidad, donde, por ejemplo, en la hotelería, acá en Salta pasaron en varios casos, que le decía, usted como mínimo tiene que tener tanto de utilidad y tantos empleados. Y capaz que cuando comienza un negocio, como puede ser un hotel o mismo un restaurante, la inversión que se requiere es alta, hasta que comienzan a llegar los ingresos, sobre todo en un hotel. Entonces puede ser que dé quebranto, y en tanto y en cuanto ese quebranto esté sustentado en el aporte de los socios o en dineros de préstamos, por ejemplo, que hayan conseguido, no necesariamente tiene que dar utilidades del momento cero. Entonces eso también tienen que aprender a defender, porque el inspector, en un caso que tuvimos que ayudar a defender, le decía, pero ¿quién va a tener quebranto? ¿Quién va a invertir para tener quebranto? No, es que al principio, hasta que comiencen a llegar los pasajeros, obviamente que la inversión da quebranto. Entonces, esa presunción admite prueba en contra. Y todo eso tiene que ver con el giro del negocio, independientemente que en el caso de hotel, por supuesto, hay una estructura que es un inmueble que se va a amortizar, pero también habían otros gastos que se iban realizando, como este mismo, el que les mencioné de la publicidad. Y así hay una cantidad de ejemplos con los cuales ustedes se van a topar. Entonces, en resumen de este primer inciso, el que decide es el empresario. El fisco con la ley en la mano puede impugnar lo que esté expresamente previsto, pero no puede incursionar en que si gastó más o gastó menos. Como, por ejemplo, bueno, lo vamos a ver en las deducciones no admitidas o capaz que ya han transitado en alguno de los prácticos con el impedimento de la deducción de las multas, que también es muy criticable porque no se admiten las deducciones de las multas. Yo me lo voy a anotar acá porque quiero volver sobre ese tema. Porque nadie comete infracciones para que le apliquen una multa y para poder deducir la multa y pagar menos impuestos. O sea, son razonamientos que no tienen lógica. Pero, sin embargo, el decreto reglamentario, que también es reprochable que esté en el decreto reglamentario, impide la deducción de determinadas multas. Bien, avanzamos entonces sobre el inciso B. En el inciso B, el punto es los castigos y previsiones contra los malos créditos en cantidades justificables de acuerdo con los usos y costumbres del ramo. Y allí está toda la deducción contenida. O sea, todo lo que quiso decir el legislador sobre esta deducción especial de la tercera categoría está dicha hasta ese punto seguido. Y vuelvo a leer, y ustedes deberían hacer lo mismo. Los castigos y previsiones contra los malos créditos, en cantidades justificables de acuerdo con los usos y costumbres del ramo. Yo ahora voy a utilizar una pantallita, porque en realidad esta clase la doy sin PowerPoint, pero tengo una pantallita. Yo voy a cerrar un poquito mi cámara y voy a buscar la pantalla.
Vamos a compartir. Ahí se ¿Ahí ve. la ven, Joaquín? Sí. Perfecto. Gracias. Voy a sacar los cuadros porque, como les conté muchas veces, mi computadora es re pequeñita y me empiezan a aparecer los cuadros. Después se me pierden y cuando quiero buscar el micrófono, por ahí no lo encuentro. Vamos a buscar el puntero, que debe andar por acá abajo. Lo primero que decimos es que el legislador eligió llamar a esta deducción, denominarla, conceptualizarla como malos créditos. De hecho, nosotros muchas veces cometíamos el error durante años, hasta que la Corte nos puso en nuestro lugar, por decirlo así, decíamos deudores incobrables, con una tendencia más de la contabilidad. Pero el legislador los denomina malos créditos. Eso es lo primero. Y acá vamos a decir que malos créditos, en el concepto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, son tanto los deudores morosos como los deudores en gestión judicial, como los incobrables. O sea que si hacemos una apertura de qué es mal crédito, según lo que ha conceptualizado la Corte, vamos a avanzar un poquito más adelante sobre los fallos, para la Corte, mal crédito es aquel que se venció y a su vencimiento no fue satisfecho. Entonces ya al otro día huele mal. No me pagó, huele mal. Entonces ya es un moroso. Entonces, tanto los deudores morosos como los deudores en gestión judicial, que son aquellos a los cuales los iniciamos un juicio, los demandamos, y propiamente los incobrables, aquellos donde uno tiene una altísima probabilidad que, y bueno, no lo voy a poder cobrar, los tres para la Corte son malos créditos. Y esto porque lo reitero y lo vuelvo a reiterar, y a veces por ahí pasan mis hijas y me escuchan y me dicen, mamá, por ahí repetí mucho las cosas. Y es verdad, porque les preguntamos esto, ¿no? Y le preguntamos malos créditos, si tenés que hacer una apertura en malos créditos, le decimos en el final, y se nos quedan callados. Ah, me callo porque estoy escuchando que pasa en la puerta, no sé si me buscan a mí, parece que no. ¿No me buscan a mí, no? Ah, ya está, listo. Cuando les preguntamos esto, ¿no? Según la Corte, ¿cómo haría usted la apertura de los malos créditos? Y los malos créditos son, lo moroso, ese que al día del vencimiento no pagó. Ya huele mal ese. El que está en gestión judicial y propiamente el que ya es incobrable. O sea que esa apertura coincide con la apertura que tenemos en la contabilidad. Solo que acá utilizamos otros índices, si se quiere. Un poco y no tan poco. Más bien un tanto, gracias a Dios, ayudados por la jurisprudencia de la Corte. Decimos entonces que ¿qué ha buscado el legislador con este cargo? El legislador ha pretendido que los contribuyentes que han sufrido una lesión en su activo, en su patrimonio, lo que llamamos los créditos a cobrar, que han sufrido una lesión como consecuencia de la existencia de un crédito dudoso, cuya operación que le dio origen, o sea, la operación va a ser una operación de venta, que ahora lo puedo ir diciendo. El decreto reglamentario después aclara, y la jurisprudencia le ha dado validez a eso, que son operaciones comerciales. O sea, es lo que llamamos deudores por venta. Entonces, cuya operación que le dio origen ha tributado el gravamen, cuando se produjo la venta, y esa venta no fue de contado, sino que fue a crédito, el asiento contable, que digamos es el que sirve impositivamente, en el debe tenemos deudores por ventas y en el haber tenemos ventas, IVA, débito fiscal.
Entonces, esa cuenta del debe de deudores por ventas ha tenido como contrapartida la cuenta ventas, y esa ha tributado el impuesto. Como este deudor por venta no cumple con su palabra de pagar lo que debe, entonces ese ya pasa a ser dudoso. Y eso ya le está causando una lesión, en este caso al contribuyente, porque debió tener un ingreso a través de caja o de banco, o le puede haber pagado en especie, de manera tal de cancelar su crédito. Como no lo hace, entonces pasa a ser dudoso. Y como ya tributó en la venta, lo que busca este cargo es que se pueda detraer de la base imponible del impuesto estos malos créditos, de forma que se ajuste la situación fiscal del acreedor a la capacidad contributiva real. Esto está dicho en uno de los libros, acá se lo citamos con nombre, porque no está digitalizado, Armando Lorenzo y otros. De ese libro hemos extraído este concepto que nos parece muy gráfico, de qué es, cuál es el fundamento, porque eso también nos interesa que ustedes conozcan cuál es el fundamento de determinadas normas, porque así es como uno después encuentra la vía para poder defender un caso que el fisco me estuviera impugnando. Entonces lo que buscamos es que quede a la verdadera capacidad contributiva. Yo le vendí como contribuyente y confié en que me va a pagar. Y sobre eso tuve que tributar, porque los sujetos de tercera categoría, ustedes saben que tributan por el criterio del devengado, del todo incluido o del todo grabado, ¿no? Por la teoría del balance. Entonces yo confié, ¿no? Y le otorgo la confianza, se la pongo de manifiesto en el crédito. Y resulta que no me cumple. Entonces me deja desajustada mi capacidad contributiva porque no me paga. Y entonces este cargo por mal crédito viene a ajustar la capacidad contributiva, a dejarla en lo que es la realidad. ¿Cómo se puede hacer de acuerdo a lo que dice la ley? Se puede hacer por previsión o por cargo directo. Por previsión, yo nunca he visto uno en la realidad. Siempre vi, o los pocos que vi, no siempre, los pocos que vi, los vi en la jurisprudencia. O sea, de leer el fallo uno se da cuenta de que estas compañías, que por lo general son compañías muy grandes, usan la vía de la previsión. Pero en general se utiliza el cargo directo. De hecho, en los casi 40 años que tengo de ejercicio, siempre utilicé el cargo directo. La previsión, que en el decreto reglamentario dice cómo se calcula, es muy similar a la previsión que ustedes aprenden en la contabilidad, o sea que si lo leen al mecanismo es prácticamente lo mismo conceptualmente de lo que hacemos en la contabilidad, en función de saldos iniciales y finales y de cuáles son los acontecimientos durante el periodo, y se va ajustando año a año. En cambio, el cargo directo es cuando se produce. Se produce el mal crédito, entonces, ¿qué hago? Lo cargo en el balance impositivo. Ese sería el concepto en este caso. Si avanzamos un poquito, ya se trancó, no se trancó. Si avanzamos un poquito, ya nos adentramos en la ley. Voy a tratar de correr de vuelta esto. A ver. Bien. Decimos que el legislador ha sido muy escueto, pero es muy contundente al momento de redactarlo. Porque las condiciones de la ley, que a esto también muchas veces le damos importancia, y no muchas veces, les diría que siempre, prácticamente en todos los exámenes, este tema seguramente que a algún alumno se lo preguntamos, y en esto de que tratamos de pasarles cuáles son los tips, entonces ustedes tienen que ir anotando este tema, a algunos se lo preguntan seguro, pero no porque a nosotros se los antoje, no es antojadizo, es importante, y muchas veces hace la diferencia en una declaración jurada. Después les voy a contar una situación de donde, acá me lo voy a anotar porque... me lo noto un momentito porque me viene a la cabeza a veces el ejemplo, pero no es oportuno que todavía lo relate.
Entonces, no es antojadizo, sino que es muy importante que ustedes lo sepan, y muy importante que ustedes sepan asesorar en su día cómo se maneja esta deducción, y es uno de los que nos sirve dentro de esta planificación tributaria. O sea, nadie vende para que mi cliente no me pague y entonces tener un mal crédito. No, tampoco. Pero sí saber dónde buscar, qué herramientas tener a mano para justificar que realmente es un mal crédito. Y que en muchos casos el fisco es muy estricto y la jurisprudencia ha sido bastante más flexible, ajustado a lo que dice la ley. Y entonces cuando nosotros le preguntamos, bueno, a ver si usted me puede contar sobre las condiciones que el legislador ha previsto para estos malos créditos. Y entonces es lo que viene a continuación. En cantidades justificables, ¿qué quiere decir? Esto se corresponde con la estructura, digamos, general de la ley del impuesto a las ganancias, y en general de todo nuestro sistema tributario, si es que hay que llamarlo sistema tributario, que estamos muy atados a la parte instrumental de tener los comprobantes, de tener los respaldos. Algunos tributos son más instrumentales que otros, como en el caso del IVA, que eso es materia de impuestos 2, es más instrumental, o sea, hay mayor exigencia en cuanto al comprobante y tiene un fundamento que ustedes van a ver en su momento. Pero en ganancias, que también el instrumento es importante, es un poquito más flexible, pero es un poquito nomás. Tomo un ejemplo. Ustedes estudiaron las salidas no documentadas en clases pasadas y, por ejemplo, en determinados gastos, que también son importantes para la tercera categoría, que también es importante que ustedes los conozcan y que también hacen a veces a la diferencia, muchas veces pensamos que tenemos que tener el comprobante, pero así con una estrictez terrible. Y si bien es cierto, esa es la norma general, pero cede, por ejemplo, si necesitamos un arreglo, no sé, urgente de plomería, se me rompió el caño y está perdiendo agua y se me está inundando el estudio, la oficina, y miren, no voy a ir a buscar a un ingeniero que me venga con la factura electrónica, y que si no tiene factura electrónica y voy a hacer una licitación. No, también hay que ver el momento, y nosotros sabemos que en los oficios tenemos mayor informalidad, y que a veces son muy, muy pequeños contribuyentes que a lo mejor no tienen ni siquiera un comprobante de monotributo, pero que la persona trabaja y que me viene a solucionar el problema. Entonces, cuando viene y me parcha el caño, le hago firmar un recibo del señor fulano de tal, lo identifico con su domicilio, con su DNI, si quiero ser más estricto todavía, le saco una foto al DNI, que me hizo un arreglo de plomería el día tal y cual. Bueno, y ese comprobante es válido, ese comprobante no es una salida no documentada porque no tengo una factura electrónica o la factura del monotributo. Tampoco es que voy a abusar de todos los días, voy a tener un caso de esto, pero sí es bastante común, sobre todo en el medio en el que nosotros nos encontramos y nos movemos, de que, por ejemplo, estos gastos de oficio, que no tengamos un comprobante que esté ajustado a todas las normas que exige la FIP. Y sin embargo, ese comprobante no va a ser impugnado por una salida no documentada, porque el comprobante yo lo tengo. No es que no tengo. La salida de dinero se hizo, hay un comprobante y se lo puede identificar. O sea, el fisco, si quiere, que lo vaya y lo busque el señor que vino y arregló, y en todo caso que vaya el fisco y lo busque, si es que tiene que ser monotributista, responsable inscripto o lo que tenga que ser. El fisco tiene amplia facultad de verificación y fiscalización para ir a buscarlo. Entonces, en este impuesto, si bien es cierto, cuando acá decimos cantidades justificables, tenga la documentación, eso es lo que nos dice, porque es un impuesto instrumental, por supuesto que tampoco le vamos a decir, mire, ¿sabe quién es el que no me pagó? Un fulanito, y bueno, ¿y cuál es la justificación? Ay, bueno, justo ese me olvidé de emitirle el comprobante, y no, pues, tampoco. Entonces, a eso se refiere
la ley. Usted tiene que tener la documentación respaldatoria, que en el ejemplo que les estuve dando, era el ejemplo de un gasto, de cómo un gasto puede tener un comprobante, si se quiere, de una formalidad laxa, y yo lo voy a poder deducir, pero acá, en este caso que estoy tratando de ajustar mis ventas, no puedo ya decir que tengo un papelito. Entonces, eso también es lo que ustedes tienen que ir aprendiendo de cómo uno va formando el criterio. Acá no puedo decir, yo le hice un papelito nomás porque estaba apurado. No, acá tengo que tener un comprobante de venta, si hace falta tengo que tener un contrato, y ya vamos a ir viendo el resto de los requisitos. Entonces, eso quiere decir cantidades justificables. Luego dice, de acuerdo a los usos y costumbres del ramo, y esto lo subrayamos, lo ponemos así como con letra de molde, porque nosotros por años casi que ni le dimos importancia, ya que parecía que había pasado de moda decir que teníamos que utilizar los usos y costumbres del ramo. Y no solamente que la Corte los rescató en este fallo que está mencionado allí, Banco Francés, que mucho agradecemos a la Corte, porque nos enseñó muchísimo en esta causa. Ahí está la fecha, 9 del 11 del 2010, que me suelo acordar porque es el cumpleaños de Valeria, 9 de noviembre del 2010. Allí la Corte nos dijo claramente que usos y costumbres del ramo es lo que eligió el legislador y sobre lo que tenemos que sustentar esta deducción. Ahora vamos a tratar de ver cómo. Y luego, este fallo es del 2010 y luego hay otros, hay una familia de fallos, pero luego, a partir del 1 de agosto del año 2015, está vigente el nuevo Código Civil y Comercial Unificado, y allí al principio nomás el código, cuando nos enseña cuáles son las fuentes del derecho, volvió a rescatar esto que a nosotros nos parecía que había pasado de moda. Si bien es cierto, ahí estamos en el ámbito del derecho privado, pero es para transmitirles que los usos y costumbres del ramo no han quedado en desuetud. Por el contrario, volvió a ser rescatado, no solamente por este fallo, sino también por el nuevo Código Civil y Comercial Unificado. Dijo, es fuente del derecho, cuando hablamos de las fuentes, ¿qué es fuente del derecho? ¿O qué pueden ser fuentes del derecho? Y entre esos, ¿qué puede? Son los usos o están los usos y costumbres del ramo. ¿Cuál fue el análisis que se hizo en Banco Francés? El fisco le impugna malos créditos al banco porque el banco, para transmitirles rápidamente, había cargado los malos créditos en el balance, tanto en el contable como en el impositivo. Acá lo que nos importa es el impositivo, ¿no? De acuerdo a la normativa del Banco Central. Entonces, supongamos que para el Banco Central es un mal crédito aquel que no paga su préstamo y se le envía una carta de documento y no cumple a los tantos días. Supongamos que tiene un atraso de 30 días. Les estoy dando un ejemplo simplemente. Entonces el banco siguió esa regla. Si tengo préstamos vencidos, enviamos la carta de documento a quien nos debe, como banco le enviamos la carta de documento al que nos debe, y el que nos debe pasan 30 días y sigue sin decir nada, bueno, en el ejemplo que les doy, es una suposición, de acuerdo a la norma del Banco Central, esto es malo, entonces lo cargo como un mal crédito. Entonces vino el fisco y le dijo, no, ustedes están siguiendo la norma del Banco Central y ustedes tienen que hacer lo que dice la ley. ¿Y qué dice la ley? Lo que acabamos de leer. Pero el fisco decía, la ley se debe completar con el decreto reglamentario donde están determinados índices, que son estos, que están acá. Y no cumplían, muchos de estos préstamos no cumplían con ninguna de estas situaciones.
no estaban verificados en un concurso preventivo, el deudor no estaba quebrado, el deudor no se había desaparecido, no se había producido la prescripción, no se le habían iniciado acciones tendientes al cobro, o sea, se les había mandado una carta documento en el ejemplo que les di, no había paralización manifiesta de las operaciones del deudor, y no eran saldos de escasa significación. Entonces, como no cumplía ninguno de estos, según el fisco, que están en el decreto reglamentario, no en la ley, en lo que acabamos de leer, entonces el fisco le decía, no, no es un mal crédito. Bueno, y la Corte dijo, no, no hay por qué ir a esos índices, porque la ley no dice, utilice los índices que están en el decreto reglamentario. La ley dice, de acuerdo a los usos y costumbres del ramo. Eso dice la ley. Y para este ramo, que es el financiero, los usos y costumbres dicen que deben respetar una reglamentación específica que el Estado es el que emite, porque son actividades absolutamente reguladas. Entonces dio la razón a Banco Francés y nos dio acá una lección en el sentido de que si la actividad es regulada, los usos y costumbres están de acuerdo a su regulación. Y dijo lo mismo en otra, como dije, en otras causas, en lo que es una familia de fallos. Entonces le dio la razón a las telefónicas, le dio la razón a Multicanal y le dio la razón a una serie de compañías que tienen toda una regulación, que tienen lo que se llama un reglamento de clientes, cómo se manejan con sus clientes y cuándo el crédito es malo. De allí es que hacemos otra apertura, porque creo que no lo puse al otro fallo, pero me parece que no lo puse. No, me parece que no lo tengo al otro, pero ahora lo menciono. El otro fallo es Zuleir, que incluso tiene una sucursal en Salta yendo al aeropuerto. Es una compañía que vende y alquila equipamientos agrícolas. Si van alguna vez para el lado del aeropuerto, de Quijano y demás, allí antes de cruzar la vía, yendo de acá para allá, antes de cruzar la vía, hacia mano izquierda, ahí van a ver esta compañía en un cartelito verde. Bueno, ¿qué le había pasado a esta compañía? Es como la mayoría de las que nosotros tenemos, ¿no? Porque la mayoría de los que uno ve en el medio, de los contribuyentes que ve en el medio, y sí, puede ser que algún cliente nuestro que es contribuyente, al que tenemos que asesorar, tenga una actividad regulada. Entonces, puede utilizar lo que dijimos de Banco Francés, de acuerdo a o lo que se dijo en Telefónica de Argentina, o lo que se dijo en Multicanal, que tiene que respetar, o puede respetar, digamos, para esto, las regulaciones específicas. ¿Por qué digo puede? Porque si Banco Francés, desde el punto de vista tributario, en vez de cargar, como dije anteriormente, quiere respetar estos índices del decreto reglamentario, y el fisco no le va a decir nada, porque los índices están ahí a disposición. Pero el tema acá es que si uno utiliza lo que está regulado para la actividad, seguramente es distinto de lo que dicen los índices, pero es más ajustado a la realidad. Lo que se busca además, ¿no? Ajustar la venta que ya se declaró a esta imposibilidad de cobrar lo que quedó debiendo el cliente. Pero como decía, los clientes del medio, las empresas, en general, no son actividades reguladas. De hecho, en el país, los empresarios, en su mayoría, más del, no sé, cerca del 90%, creo que son pequeñas y medianas empresas. Entonces, ¿cómo hacen para cargar el mal crédito? Y allí nos sirve este otro fallo que les acabo de mencionar, Zuleir. Después les voy a dar la fecha, o por ahí Joaquín lo puede buscar, en ese material que usamos el otro día para el curso de Sociedades de Capital, Joaquín, seguro que ahí está. Yo para no salirme de la pantalla. Esta situación se dio así. Como dije, vende y alquila
esta compañía, equipamientos agrícolas. Y había alquilado una cierta maquinaria a un cliente que no le cumplió. Entonces, ¿qué hizo el contribuyente? Cuando va a hacer su determinación, dice, che, ¿qué hacemos con este que le alquilamos las maquinarias y no nos pagó? Y bueno, y a ver, ¿qué hicimos con él? Y bueno, le mandamos una carta documento, lo hicimos hablar con el abogado, le dijimos que le íbamos a iniciar juicio. Cuando hicimos todo eso, que empujamos, tratando de que nos pague, nos dio unos cheques a fecha. Cuando llegó la fecha, presentamos los cheques y vinieron reportados por falta de fondos. Logramos retirar las máquinas, porque estaban en alquiler, las rescatamos, o sea, les dejamos de prestar el servicio, y aún así no logramos que nos paguen. Entonces, bueno, no cumple con ninguno de estos índices. O sea, no está en concurso, no estaba en quiebra, no se había desaparecido, no estaba prescripto. El importe no justificaba iniciar acciones judiciales, porque, como dice el dicho, iba a costar más caro el collar que el perro. No se habían paralizado las operaciones, simplemente que no pagaba porque no pagaba, y tampoco los montos entraban en lo que se considera de escasa significación. No se daba ningún índice, pero habían hecho todo lo posible por cobrar, y todo lo demás que les conté. Entonces la Corte dijo, esta empresa fue diligente, o sea, lo traduzco en pocas palabras, fue o actuó como un buen hombre de negocios, a pesar de que es una SRL, digamos, los que actúan como buenos hombres de negocios son los que manejan la compañía. Bueno, no me acuerdo si es SRL o SA, pero es un ente ideal. Entonces la Corte dijo, hizo todo lo que podía hacer, y sin embargo no logró que le paguen. Entonces es un mal crédito. Y de todos estos fallos, la Corte nos dio otra lección. La que les dije al principio, de que no es necesario que el crédito sea incobrable. La ley dice malos créditos, no dice incobrable. Entonces, malos créditos son las categorías que acabamos de mencionar. Y además, el contribuyente hizo todo lo posible para poder cobrarlo. Y eso que no está como requisito, porque no lo van a encontrar como requisito, lo dijo la jurisprudencia reiteradas veces y lo tenemos acá un poquito más abajo. La jurisprudencia siempre hizo hincapié en que el contribuyente tiene que hacer el esfuerzo de cobrar lo que su cliente le debe. Y tiene que estar demostrado. Algo tengo que haber hecho. No me puedo quedar de brazo cruzado esperando que vengan y me paguen. Entonces, eso sí es importante. Y agrega el decreto reglamentario, lo que les dije anteriormente, que tenga origen en operaciones comerciales, que correspondan al ejercicio, pero esto es un criterio esto es algo vinculado a la imputación, que no haría falta, pero bueno, si lo dice el decreto reglamentario, lo que abunda no daña. Y después, el decreto reglamentario, en un artículo específico, que es el 217, tiene los índices de incobrabilidad. Entonces, ¿cuándo tiene que cumplir con los índices de incobrabilidad? Y la Corte dijo, bueno, cuando es un incobrable, en todo caso, tendrá que cumplir con esos índices de incobrabilidad, pero es lo que dice el decreto reglamentario. Capaz que aparece otro índice, porque aun cuando la FIP pretendió de que sean taxativos, no son taxativos. A lo mejor aparece otro, pero el fisco trata siempre como de cerrar el cerco. Sin embargo, la Corte le dio importancia a todo esto que he tratado de relatar antes, y la Corte dijo, miren, esos índices de incobrabilidad también están y se pueden utilizar, por ejemplo, cuando todavía no se venció el crédito, ¿no? Por ejemplo, el crédito se vence el próximo año, el 2021 se vence el crédito. Estamos haciendo la declaración del 2020, y se venció esto en el 2021. Y nosotros sabemos que haciendo la declaración del 2020, que se está venciendo la próxima semana, y bueno, por ejemplo, sabemos que en el 2020 por el COVID, la empresa paralizó las operaciones, o sabemos de que el deudor ha muerto, ha fallecido. ¿Y qué vamos a esperar para el año 2021? Recién para decir que vamos a cargar el mal crédito, o cuándo lo vamos a hacer. Si se vence, como dije, en el 2021, dije, ¿no, Joaquín?
que estamos en el 2021. Dije en el 2021, quería dar el ejemplo que se vence, por ejemplo, en el 2022, no en el 21, se vence en el 22. Pero en el 20, que es la declaración que estamos haciendo ahora en estos días, en el 20 se paralizaron las operaciones, se cerró la compañía por el COVID. O como dije, murió, el que me debe se murió. ¿Y qué voy a esperar al 2022 recién que es cuando se vence? No, si yo ya sé que ya se ha dado una de estas circunstancias que el mismo reglamentador lo ha previsto. Entonces la Corte dice, estos índices se pueden utilizar aún antes del vencimiento si es que se verifican algunos de ellos. Y también por prudencia, cuando no tenemos ninguna herramienta, porque a veces no tenemos ninguna herramienta, chao papi, no tenemos ninguna herramienta, o sea, no es una actividad regulada. No sé, el señor acá del drugstore de la esquina, no es una actividad regulada. Bueno, tampoco él tiene una infraestructura como para decir, le mando carta documento, va a ir el abogado, no, el drugstore de la esquina, pero tiene ventas que en el barrio le llaman de fiado. Y bueno, entonces ahí en esos casos, por prudencia, además de hacerle alguna, aunque sea una nota, algo, porque siempre hay que demostrar que hemos tratado de cobrar. Entonces voy con una notita y le digo, por favor, señor fulano de tal, págueme su deuda que asciende a tal. Bueno, ahí tratamos de utilizar alguno de estos, de alguna manera. Y ahí aparecen estos de escasa significación que luego vamos a ir a verlos rápidamente, porque después lo van a ver mejor en la práctica. No vale la pena que acá nos tengamos que detener en este tema. Esto sería como lo súper importante de esta temática. Allí están los artículos respectivos, los van a ver más en detalle, ustedes los pueden ir leyendo, los van a ver más en la práctica, pero lo que a mí me interesa transmitirles y resaltarles es lo que les dije. Luego, en el decreto reglamentario está dicho que si se recupera el incobrable, o sea, lo mandamos como mal crédito, lo mandamos como mal crédito, y después en el próximo año logramos que nos paguen, bueno, ese es un recupero del mal crédito, del incobrable o de la previsión calculada en exceso, y ese es un ingreso grabado. No haría falta que lo diga, porque por la teoría del balance del todo incluido, o por ser razonable, si antes lo mandé como un gasto dentro de las deducciones especiales de la tercera y ahora logro recuperarlo, y va de suyo que por la teoría del balance tiene que estar grabado. Pero bueno, siempre hay alguno que discute, ¿no? Entonces allí tenemos un caso donde se le dijo a nivel del Tribunal Fiscal, no, el recupero usted me lo tiene que poner como grabado. Siempre hay alguno que se pasa de listo. No haría falta, pero lo que abunda no daña y ahora está en el decreto reglamentario dicho también. Después tenemos los índices y no me acuerdo si tengo una pantallita más de esto. No, esa es otra cosa. Salgo de acá, dejo de compartir y vuelvo. Algunos de los incisos los van a ver después en la práctica en más detalle, otros son más rápidos de pasar, pero algunos nos tenemos que detener un poco más porque son importantes. Y como dije, les quería contar cómo a veces, por no darle importancia a esta deducción de los malos créditos, podemos desperdiciar una herramienta. Nos pasó en una oportunidad que tuvimos una consulta de una colega de Jujuy que estaba atendiendo a un cliente, y el cliente, para hacerlo rápido al relato, tenía supuestas facturas apócrifas. Y él le había aceptado al inspector de palabra, que el inspector también de palabra le dijo, iban con un listadito, y le decían, mire, según nuestro registro, usted tiene esta y esta factura apócrifa. Bueno, y el señor dijo, y bueno, sí, dice, porque si no, como que quiere que haga, no puedo pagar tanto de IVA, no puedo pagar tanto de gas. Él mismo nomás les reconoció, así que tenía algunas que no eran tan legítimas. Bueno, entonces cuando la contadora se entera, se quería morir, y bueno, vienen buscando asesoramiento, y ¿qué era lo gravísimo? Que pasaba el piso objetivo de punibilidad de la ley penal, o sea que no era un chiste, porque además era antes de la reforma de la 27430, que teníamos un piso objetivo de punibilidad más bajo. Y entonces le decimos al señor,
Y mire, usted está en un serio problema, porque además ya estaba el agravante en el artículo 2 por utilización de facturas apócrifas. Entonces era evasión agravada. Pena privativa de la libertad sin la posibilidad de cumplimiento en suspenso. Bueno, cuando le dijimos eso ya se le pasó toda la picardía esa, que es la única forma de pagar menos impuestos y bla, bla, bla. Pero el inspector lo había dicho de palabra, o sea, no le había dejado ni la orden de intervención, no tenía un requerimiento, no tenía nada. Y entonces le digo a la contadora, que además estaba súper asustada por la responsabilidad que le podía caber a ella, y le digo, bueno, como él ya le había aceptado de palabra que iba a rectificar, entonces quiere decir que se abre la declaración jurada. Eso quiere decir que al rectificar, uno dice la abre. Al abrir la declaración jurada se abre a todos los efectos. O sea, no es solamente para poner o agregar conceptos que lo favorecen al fisco. Se pueden agregar conceptos que favorecen al contribuyente. Y entonces comenzamos a decir, a ver, ¿dónde pueden haber conceptos válidos para incorporar? Y entonces llegamos a este punto, el de los malos créditos. Le pregunto, ¿no tiene alguien que le deba, que no le haya pagado? Ah, sí, dice, tengo unos clientes, dice que encima les vendí en dólares y estamos en juicio, dice. Perfecto, porque si está en juicio, recuerden que es uno de los índices que indica el decreto reglamentario. Entonces le dijimos, eso es un mal crédito. Entonces usted abre la declaración jurada, incorpora o digamos neutraliza lo que hizo mal con las facturas apócrifas, que eso le levanta la base imponible. Pero en el mismo momento que usted saca las facturas apócrifas y levanta la base imponible, porque las facturas apócrifas, me explayo un poquito más en eso, porque por ahí capaz que para Joaquín y para mí es rápido de entenderlo, pero quizás para ustedes no. En esas facturas apócrifas se había hecho facturar, por ejemplo, servicio de transporte, falso, que no existían, servicio de reparaciones, falso, que no existían, un montón de servicios que nunca los había recibido, y los tenía como gastos, y además, bueno, le servían el IVA. Entonces hay que sacar todo eso, y al sacar esos gastos se aumentaba la base imponible del impuesto, y le aumentaba el impuesto, y además, ahí sí se producía una evasión, había una defraudación, que pasaba el piso objetivo de punibilidad de la penal. Entonces, bueno, muy bien, sacamos eso, pero metemos los incobrables, que son válidos. Entonces metimos los incobrables, y si bien es cierto, le daba a pagar, pero le quedó muchísimo más bajo que el piso objetivo de punibilidad. Y además le digo a la contadora, porque ellos vinieron acá, era antes de la pandemia esto, entonces vuelvan a Jujuy e inmediatamente presenten la declaración jurada, porque el inspector, la aflicción era que el inspector iba al otro día con todos los papers y demás. Ustedes presenten la declaración jurada. Cuando el inspector venga mañana, usted le dice, ya está presentada la declaración jurada, ¿no? Entonces le ganan de mano y no les corresponde sanción, porque ahora, en realidad, el piso era antes de la 27.430, y ahí hay un tema también de ley penal más benigna, o sea, hay otro problema ahí, pero lo mismo el hombre estaba, como dirían ustedes, al horno. Pero ya estaba vigente el artículo 49 de la 11.683. Y entonces le digo, y además ya vayan anticipando de que no le corresponde ninguna sanción, porque cuando el contribuyente rectifica antes de que el fisco emita su orden de intervención y se la notifique, por supuesto, no le corresponde ninguna sanción. O sea que se puede arrepentir el contribuyente sin ninguna consecuencia, que eso también lo tienen que conocer ustedes y saber utilizar esa herramienta que es válida, es muy válida, y también está dentro de lo que es la planificación tributaria. Entonces, esto para decirles eso también y recordarles de que uno abre la declaración jurada a todos los efectos. Entonces uno tiene que empezar a buscar, che, no vino el plomero a arreglarte algo, el electricista, no pagaste, todo eso es válido. No estamos haciendo nada fuera de la ley. Dicho esto, entonces, avanzamos sobre el inciso C, donde están contenidos los gastos de organización, que también de acuerdo a las jurisprudencias debe entenderse como gastos de reorganización. No es solamente los de organización, sino los de reorganización, donde entran los que se denominan de reingeniería, que ya no es un término tan nuevo, pero la redacción de este artículo ha quedado bastante antiguo, no ha sufrido modificaciones. Y en su momento, cuando apareció esta herramienta de la reingeniería, y nosotros lo dábamos como algo novedoso, bueno, ya eso también ha quedado medio viejito, pero debe entenderse allí eso. No solamente cuando arranca la compañía, sino cuando en algún momento, y bueno, hay que dar una vuelta
de tuerca a los procesos, a los pasos que llevamos adelante, al organigrama, a los sistemas. Todo eso es reorganizarnos, es como decir, che, a ver, hagamos un parate y arranquemos de nuevo. Todos esos ítems que nosotros genéricamente conocemos como gastos de organización, bueno, ¿qué se permite? Perdón, me olvidé de decir algo del inciso B, pero es tan menos importante que me olvidé, pero van a decir, ay, la profesora no ha leído en el inciso B, perdón, vuelvo 2 segundos al inciso B. Lo que dice después, la AFIP podrá establecer normas respecto de la forma de efectuar esos castigos. Bueno, eso es, por ejemplo, cuando el fisco en el decreto reglamentario dice, la AFIP, que la previsión se va a calcular así y asá, a eso se refiere. Pero nunca se le dio en este parrafito la posibilidad de que nos diga, sí, solo sí cumple con los índices de incobrabilidad, según lo que dijo la Corte. Por eso lo tengo tan borrado de la importancia que ya ni lo leí. Discúlpenme. Profesora, perdón, antes de continuar, de ir ¿Sí? al punto, usted había dicho que en el fallo Zuleir, bueno, que vendía implementos agrícolas, que ellos podían respetar o respetaban las regulaciones específicas. Cuando usted dice respetar las regulaciones específicas, ¿se refiere a algo público, por ejemplo, normas del Banco Central de la República Argentina, o algo Sí, propio? te lo digo. Básicamente, está muy bien tu pregunta. Básicamente, lo que tenemos que tener en cuenta es si es una actividad regulada, de la cual podamos extraer los usos y costumbres, distinto de una actividad que no está regulada. Entonces, por ejemplo, el banco, toda la actividad sanitaria, los seguros, como dije, todo lo que refiere a lo que llamamos los servicios públicos que están concesionados, como luz, gas, teléfono, la televisión por cable, las comunicaciones en general, las radios, o sea, la prensa, son todas actividades que están reguladas por el Estado. Entonces, hay normas específicas. Y si nosotros de ahí podemos extraer que es un mal crédito de esa actividad específica, porque dice cómo comportarse, por ejemplo, en el reglamento de clientes, cómo se debe tratar al cliente, cómo, cuándo a un cliente le voy a cortar el servicio, o cualquier regulación que hace a esa compañía, eso me sirve para cargar el mal crédito. Pero Zuleir, que alquilaba máquinas y vendía máquinas, no tiene una actividad regulada, no hay una actividad regulada. Como no hay una actividad regulada para una boutique, para el drugstore de la esquina de mi casa, entonces ahí sirve lo que se dijo en Zuleir, que hizo todo el esfuerzo por cobrar, y aún así no logró cobrarlo. Y entonces ahí decimos que si por precaución además quiere usar los índices que están en el decreto reglamentario, fantástico. Lo que pasa es que en el decreto reglamentario puede no cumplirse ninguno. O sea, si yo le debo al señor de la esquina desde hace 5 meses, y bueno, y yo no estoy quebrada, no estoy desaparecida, gracias a Dios, no he paralizado mis operaciones, no está prescripto, no cumplo con ninguno de los requisitos. A lo mejor cumplo con el de que soy de escasa significación, que eso lo van a ver en la práctica, por una razón de tiempo, porque además es más mecánico. Pero entonces por precaución digo eso. Pero en realidad la ley dice usos y costumbres. Eso es lo que dice. Y cada uno defenderá de acuerdo a su criterio. A lo mejor el contador del trazo de la esquina le dice, mira, de acuerdo a los usos y costumbres ya te tendría que haber pagado. Bueno, defendamos. ¿Qué es lo que es uso y costumbre? ¿Qué es uso y costumbre? Que si yo te fío este mes, vos cuando cobras el sueldo me tenés que pagar. Entonces no es que hay una cosa, digamos, matemática. Yo no les puedo decir ahora, sí, en tal caso hace tal cosa, en tal caso. Lo que nosotros tratamos de hacer en esto es formar el criterio de ustedes. Pero claro, vos me vas a decir, ¿yo qué contesto? Porque yo tengo que rendir. Pero cuando ustedes van a rendir, nosotros les preguntamos todo esto que estoy diciendo, en generalidades, nunca le voy a decir, bueno, entonces denme el ejemplo de alguien que vende ballenita en la peatonal como carga. No, tampoco le vamos a dar una cosa tan rebuscada. No sé si entendés lo que quiero transmitir. Entonces, el respeto a la regulación específica era aplicable al Banco Francés, ¿verdad? Sí. Banco Francés y otros. Hay otros que están ahí en la jurisprudencia, están también multicanal, pero básicamente es Banco Francés.
¿Estamos o no? Perfecto. A mí me quedó ¿Sí? una duda cuando Sí. estábamos viendo, porque dice la Administración Federal de Ingresos Públicos podrá establecer normas respecto de la forma de efectuar esos castigos. Forma, Claro, pero la no fondo. forma. Forma, pero Ah, no fondo. Porque decir cuáles son los índices, que es limitarme en mi base, o sea, claro. me está haciendo tributas a una base inferior, eso no es forma. Está muy bien tu pregunta. Fondo. Y acá le dice Ujú, forma. ¿Y qué es forma? Y forma, mire, calcule la previsión así y asá. claro. Eso es lo que le dijo que haga. Pero bajo ningún punto de vista el reglamentador se puede meter en el fondo. No le delegó el fondo. Y cuando me dice, si usted no usa estos índices, usted no puede cargar el mal crédito, se está metiendo con un aspecto sustancial que es la base. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí, profe. Muchas Muy gracias. bien. Así me gusta que pregunten. Muy bien. Perfectísimo. Forma, ¿ves? Yo me lo marco como ahora, me cambio la hoja acá. Todo lo que tengo marcado. Marco. Bueno, Estamos en inciso C, profe. estamos en el inciso C. Volvemos ahí. Entonces, ya dije conceptualmente de qué se trata y después dice que la AFIP, admitirá su afectación al primer ejercicio o su amortización en un plazo no mayor de 5 años a opción del contribuyente. Ahí sí ve, por ejemplo, el legislador le delega en la AFIP, le dice, la AFIP admitirá. Bueno, eso está admitido. O sea que un gasto de organización, que incluye gastos de reorganización, que incluye, según la jurisprudencia, en este caso a nivel de tribunal fiscal, gastos preoperativos, por ejemplo, o una reingeniería, todos esos conceptos se pueden cargar en el primer ejercicio o distribuirlos como una amortización en 5. Y ustedes me dirán, bueno, yo lo cargo en el primer ejercicio, ¿qué voy a estar pensando tanto? Bueno, pero no siempre conviene, ¿no? Y entonces acá vuelve de nuevo este tema de la planificación, porque en el caso del hotel, que les había mencionado, que tiene una inversión alta al principio, que se puede dar también en un restaurante con toda la normativa que hay que cumplir, se puede dar que el primer año no dé ganancia. Y ustedes saben que los quebrantos caducan después de 5 periodos. Entonces, ¿cómo voy a cargar todo en el primero, que ya sé que tengo quebranto? ¿Para qué voy a incrementar el quebranto si los gastos de organización yo los puedo distribuir en 5? Entonces, tirándolo a 5 hacia adelante, tengo menos chance de perderlo al quebranto. En cambio, si mando todo en el primero, y capaz que pasan 5 años y no lo puedo absorber y el quebranto me caduca. Entonces, es otro tema de planificación, que hay que saber cómo digamos, hacer el uso de esta opción, porque es una opción. ¿Y quién hace la opción? El contribuyente. ¿Y dónde se hace la opción? En la declaración jurada, no hay que hacer ninguna nota especial, nada. No sé qué quiere el gato, espérenme un segundo, voy a abrir la puerta. Seguimos. En el inciso D, ahí lo único que les digo es que hay previsiones específicas. En este caso, hay previsiones específicas para determinadas actividades como son las de seguro. ¿Por qué? Porque después vamos a ver que las únicas previsiones que se pueden constituir son las que admite la ley. Eso lo vamos a ver hacia el final. Bueno, una de las que admite la ley son las que tienen que constituir las compañías de seguro por su regulación específica. No decimos más de eso. En el inciso E están las comisiones y gastos incurridos en el extranjero, indicados en el artículo 9 en cuanto sean justos y razonables. Esto tiene que ver con que todo lo que está fuera del ámbito del
de la administración tributaria, es difícil para el fisco poder controlar. Entonces, ahí tengo otra pantallita, porque no vamos a volver acá sobre teoría de la fuente y teoría de la fuente territorial, o sea, en Argentina y lo que fuera, porque eso ya lo han visto, pero sí hacer hincapié en que en general se tiene el mal concepto de que si un gasto se ha incurrido en el extranjero no es deducible. Y eso no es así. No es que no se puede deducir o está impedido de deducir. Por el contrario, está permitido como una deducción especial, en este caso en la tercera categoría. Comisiones y gastos incurridos en el extranjero, en este caso refiere a los del artículo 9, que es todo lo que tiene que ver con el comercio internacional. Y ahora dice, en cuanto sean justos y razonables, ¿qué está queriendo decir el legislador? Justos y razonables también es una cuestión de hechos y pruebas. Entonces, acá lo traducimos como, tengo que tener la documentación respaldatoria de que la comisión la pagué con motivo del comercio internacional en el que la compañía está inserta, o los gastos que con motivo de esas operaciones internacionales ha tenido que incurrir en el extranjero. Pero no quiere decir que estén impedidas. Entonces, capaz que hubo que pagar una comisión en el exterior para alguien que ayude a la compañía a vender los productos, por ejemplo, los vinos nuestros, los vinos salteños que están tan de moda felizmente en el exterior, y entonces habrá que pagarle una comisión, no sé, a un chino, por ejemplo, y no quiere decir que no va a ser deducible, sino que tengo que tener la documentación acorde. Y cualquier otro gasto, por ejemplo, de un depósito que hubiera que tener para esa mercadería. Entonces acá estamos mencionando dos causas. En la primera, leo, el ente fiscal podrá acudir a índices y coeficientes que guarden relación con la actividad comercial en cuestión a fin de determinar la procedencia o no de la deducción. La causa es Cafiero y Polio, Sociedad Anónima, resuelta por el Tribunal Fiscal el 28 de junio del 2001. En el caso, aclaramos nosotros, hubo un ajuste fiscal por comparación con el costo medio de la actividad de las empresas del rubro. Cuando dice justos y razonables, puede pasar esto, y acá le dio la razón el Tribunal Fiscal, pero por supuesto que el fisco tenía herramientas internacionales por las cuales pudo aportarle la prueba al Tribunal Fiscal de que lo que se estaba tomando como gastos deducibles en este caso eran muy superiores a los que pudo probar el contribuyente, porque también es una cuestión de prueba, y tampoco lo pudo probar. En el caso siguiente decimos, corresponde confirmar la sentencia del Tribunal Fiscal, porque este es un fallo de Cámara, sobre impugnación de gastos en el exterior, toda vez que no se ha demostrado su efectiva realización. O sea que todos estos casos son por falta de pruebas, no porque la ley lo impida. Tratándose de meros gastos realizados en el exterior por el armador y de los que la actora se hizo cargo, pero que no tenía comprobantes. Y ven que son causas relativamente nuevas, nuevas, porque 2001 y 2006 son relativamente nuevas, aunque hayan pasado 20 años y para ustedes sea una eternidad. Entonces, no es que están impedidos. Lo que tratamos de decirles es que tenemos que tener las constancias, porque todo lo que tiene que ver con el mercado internacional o con las operaciones internacionales siempre ha tenido una mirada más severa en Argentina, siempre. En el mundo, en realidad, pero acá nosotros siempre hemos sido más severos, tanto al momento de determinar la base como luego frente a las sanciones que pudieran corresponder por incumplimientos. Avanzamos un poquito más y estamos en el F. En el F tenemos los gastos o contribuciones realizados en favor del personal por asistencia sanitaria, ayuda escolar y cultural, subsidios, leo mejor, subsidios a clubes deportivos. Y ahora viene lo que importa, ahora viene la generalidad, ahora subrayaría. Y en general, todo gasto de asistencia en favor de los empleados, dependientes u obreros. O sea que si leemos la generalidad sería
los gastos realizados en favor del personal voy a la generalidad, por asistencia en favor de los mismos. O sea, son gastos de asistencia en favor del personal. ¿Qué interpretación debe dársele? Porque también es una redacción vieja esta. Acá hay que entender, es todo gasto de asistencia que la compañía le da a sus empleados en relación de dependencia. Está redactado con una forma más antigua porque dice contribuciones, ¿no? Pero en realidad es toda la asistencia que le puede dar. Y entre comas, los ejemplos serían, puede ser por asistencia sanitaria, puede ser por ayuda escolar y cultural, puede ser por subsidios a clubes deportivos. Todo esto es deducible. Entonces pongamos ejemplos. Si la compañía le da un extra a toda normativa legal, porque si lo está haciendo en el marco del derecho laboral, y bueno, eso es deducible, no cabe ninguna duda. Pero todo lo que hace extra, que no se lo impone la normativa laboral, porque acá siempre es el personal en relación de dependencia. Y, por ejemplo, le paga una emergencia médica. Le paga una emergencia médica. Bueno, eso entraría dentro de asistencia sanitaria. Incluso puede ser temporario. Por ejemplo, si por el tema del COVID la empresa dijo, bueno, vamos a hacer el esfuerzo en este periodo de COVID que el personal tenga un seguro o una cobertura de asistencia médica. Puede ser temporal. Cuando dice ayuda escolar, por ejemplo, le puede dar un importe para el pago de los útiles o entregarles determinados útiles, lo que se llama la canasta escolar. O cultural, muchísimas veces las compañías ayudan a los artistas y compran, entonces compran, por ejemplo, 50 entradas para ver los nocheros, por ejemplo, y entonces lo entregan a los empleados, lo sortean a los empleados. Esa sería una ayuda cultural. Incluso hay compañías grandes que a veces contratan artistas, sea en el propio lugar de trabajo o sea fuera del lugar de trabajo. Subsidios a clubes deportivos. Muchas empresas han tenido sus propios clubes. Un ejemplo muy cercano es el de los Altos Hornos Zapla, que no sé si existe todavía, el club que era famoso por el fútbol. ¿Ya no existe más? No, sí existe. ¿Ah, sí existe? Ah, bueno. Ahí me acuerdo de un jugador que jugaba ahí, que era muy buen mozo. Supongo que vive todavía. De apellido Cristofanelli, me hago ese río aquí. Jugaba ahí. Cristofanelli era de apellido. Ese club se formó a la sombra de la empresa Altos Hornos Zapla. Y entraba dentro todo el mantenimiento de ese club, el subsidio que le daba Altos Hornos Zapla, porque era no solamente visto como un entretenimiento, sino que todo esto también debe ser visto en el marco de lo que es la salud de los propios empleados, porque en ese momento Palpalá, que es donde está enclavada esta compañía, Altos Hornos Zapla, era muy chiquitita. Entonces es como que tienen también una salida, un escape, un divertimento, que no tiene por qué ser mal visto, sino por el contrario. Ahora en la modernidad se utiliza también como recurso, las empresas lo hacen, todo lo que hacen las empresas, y no está mal, lo hacen por el bien del empleado, pero también lo ven en función de que si el empleado cuanto mejor está, mejor trabaja y más rinde. Entonces también se da en la modernidad que se les pagan clubes que tienen ahora otros nombres que ahora no me sale, pero por ejemplo, que tenga sauna, que tenga pileta de natación, ese tipo, digamos, de actividades. Incluso en un momento que debe haber sido promediando los 90, se daba el fenómeno de tanta exigencia a los jóvenes que trabajaban en las empresas, que se dio el fenómeno de lo que se conoce con el nombre de cerebro quemado, porque les exigían tanto, en función de lo que les rendían, se les pagaba,
Entonces era una carrera competitiva infernal que realmente quedaron todos enfermos. Sumenage y depresiones y cosas así. Entonces después se revirtió eso y se dijo, no, ahora hagamos al revés. Incluso las compañías pagaban para desintoxicarlas a las personas de todos estos males que los habían aquejado, ¿no? Y eso entraría dentro de este concepto. Y luego dice, en el mismo, también se deducirán las gratificaciones, aguinaldos, etcétera, que se paguen al personal dentro de los plazos que, según la reglamentación, se debe presentar la declaración jurada correspondiente al ejercicio. Y entonces acá también hay que, acá también tenemos que, digamos, darle una interpretación más moderna, porque la redacción es antigua, dice aguinaldos. Y el aguinaldo nosotros digamos, lo tenemos legislado en el ámbito laboral como obligatorio, no puede entrar como una gratificación voluntaria. Entonces acá la generalidad es una gratificación que en general las compañías entregan por un rendimiento extra, siempre en el mismo concepto que un diligente hombre de negocios trata de maximizar sus utilidades y minimizar sus gastos. Pero en ese camino, para que los empleados sean más eficientes, puede otorgarle estas gratificaciones. Entonces, esas son las que entran dentro de este concepto. Pero le pone una condición, que se paguen, dice, que se paguen. Y que se paguen, lo vamos a traducir, hasta antes que venza la declaración jurada, que en el caso de las sociedades de capital están venciendo, por ejemplo, de una SA, de una SRL, están venciendo a partir de la próxima semana, son los vencimientos. Entonces, si por el ejercicio 2020, por ejemplo, cerrado el 31 de diciembre del 2020, cuya declaración jurada va a vencer la próxima semana, según su número de quit, o esta semana empiezan a vencer. Esta semana. Sí, esta semana. Hasta la semana que viene, pero empieza esta semana. Entonces, supongamos que la empresa, por este periodo 2020, dice, bueno, vamos a gratificar al personal que le ha puesto el hombro a la empresa durante todo este periodo de COVID. Esa gratificación entra dentro de este inciso. Pero hay que tener mucho cuidado, porque acá sí o sí tenemos una vinculación con el ámbito laboral. Cuando la gratificación es reiterada en un empleado determinado, o sea, analizado en cabeza de un empleado, si a ese empleado se le dio la gratificación este año, se le dio la gratificación el año siguiente, se le dio la gratificación el año siguiente, o sea, el empleado adquiere un derecho de que todos los años se lo gratifique. Entonces hay que tener mucho cuidado con el ámbito laboral, porque cuando la gratificación no es reiterativa, por ejemplo, se paga por única vez, no tiene que aportar a los recursos de la seguridad social. Entonces, es un concepto que se permite, si se quiere premiar al empleado, la empresa lo puede descontar. Por ejemplo, podemos estar resolviendo en estos días, ¿y a quién vamos a gratificar? Bueno, vamos a gratificar, por ejemplo, a todos los que han trabajado en la tienda online, porque eso nos ha permitido mantener las ventas y con eso hemos sobrevivido todos, los de administración, los de depósito, todo. Entonces los vamos a premiar a al equipo que ha manejado la tienda online. Muy bien, lo gratificamos solo a eso por una sola vez. Entonces la deducción la podemos estar, la gratificación la podemos estar resolviendo hoy, que es 10 de mayo, pero como corresponde a lo que hicieron en el 2020, lo vamos a deducir en el periodo fiscal 2020, que es la declaración que estamos confeccionando ahora. Vamos a poner gratificaciones al personal de la tienda online en nuestro papel de trabajo y vamos a incorporar la deducción. Y si no se reitera, no tiene ninguna consecuencia en el ámbito laboral, porque también hay que analizar todos los costos. Ahora, si el año que viene le volvemos a dar, ya 2 veces se puede defender, pero 3 veces ya no. La tercera vez, seguro que, como ya adquiere regularidad, tenemos que tributar también a los recursos de la seguridad social. Eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, la norma dice que se pague. ¿Por qué dice que se pague esta redacción vieja?
nunca hubo una argumentación, pero nosotros pensamos que de la época que viene era muy común que las empresas no pagaran los sueldos con la regularidad que se exige y se controla ahora. Entonces muchas empresas y grandes empresas se pasaban dando vale a los empleados, nunca le terminaban de pagar el sueldo completo. Entonces le daban vale para que vayan al almacén, vale para que vayan a la zapatería, vale para esto, vale para lo otro, y nunca veía el empleado el dinero. Entonces pensamos que una forma fue, no, mira, solamente vas a poder gratificar a tu personal, al que te rinde, al que vos querés premiar, pero siempre y cuando lo tengas a todos los demás en regla. Pero en la modernidad entendemos que ese concepto es equivalente al devengado, sobre todo con todos los controles que hay y todas las sanciones que hay por no pagar en términos. Pero si alguien lo quiere hacer por lo pagado, y bueno, estaría dentro de la literalidad de la norma. ¿Qué más dice esto? Disculpe, profesora. Termino dos cositas para no olvidarme. Termino, aguánteme. Entonces, para poder también planificar, esto está dentro de lo que sería la planificación tributaria, para poder planificar adecuadamente, entonces un año podemos decir, bueno, miren, este año vamos a comenzar. Bueno, vamos a gratificar a los de la tienda online. Bueno, pero el año que viene lo vamos a gratificar los del depósito, que aún a riesgo han venido y han trabajado y bla, bla, bla. Y el otro año vamos a gratificar los de administración, que nos están ayudando a cobrar todo lo que los incobrables o los malos créditos que nos quedaron de la pandemia. Y el otro año, entonces cuando volvamos dentro de 5 o 6 años a gratificarlo a los primeros, y ya se va a cortar esa cadena de regularidad. Entonces esto hace también a un adecuado asesoramiento, que es lo que nosotros, insisto, tratamos de abrirles la cabeza a ustedes en ese camino, porque leer la ley y aplicarlo, bueno, creo que lo podemos hacer cualquiera. Y déjenme terminar con lo que tengo que decir para no olvidarme, y ya les dejo el uso de la palabra. En el siguiente párrafo le da la posibilidad a la FIP de impugnar lo que considere que está fuera de un marco de razón. Entonces siempre tenemos que tener la justificación. También nosotros tuvimos un caso que a la postre lo pudimos defender bien, porque se había gratificado al personal jerárquico de una compañía que había tenido que viajar a Estados Unidos a negociar una deuda. La verdad que había sido un trabajo arduo, no tanto desde el punto de vista del tiempo, porque el fisco decía, bueno, pero si al final han ido una semana a Estados Unidos. No, bueno, no es una semana a Estados Unidos, es todo el tiempo de intercambio de mails, de llamados, etcétera, pero además el conocimiento y la habilidad de haber podido renegociar la deuda, porque fue justo después de la crisis del 2001, que las compañías quedaron todas medio mal paradas. Entonces realmente se merecían, por decirlo de alguna manera, una gratificación tan alta, porque el fisco le parecía alto el monto, en función de lo que habían realizado. Entonces, si está en un marco de razón y uno lo puede defender, está perfecto. Bien, ahora les dejo que pregunten. Disculpe, profesora. Acá en la ley dice, todo gasto de asistencia en favor de los empleados. En el caso en que las empresas, el beneficio, por ejemplo, les paga la obra social no solamente al empleado, sino toda su plan familiar, ¿sí? Esposa, concubina, hijos, hijastros, todo. También es deducible, porque ahí no está solamente cubriendo el empleado, sino todo la familia, que a veces inclusive ni siquiera la familia es deducible. Muy buena la pregunta, muy buena, muy buena. Si son cargas de familia, a nosotros no nos cabe duda de que sí. Si son cargas de familia, no nos cabe ninguna duda que la respuesta es sí, es deducible. De hecho, yo di el ejemplo, y quizá me faltó agregar esto, que te agradezco que lo preguntes, cuando dije que le da la canasta de los útiles es para los hijos. O sea, la canasta de útiles no es para el empleado, que también podría ser, ¿no? Que podría ser que le dé su canasta de útiles, pero capaz que está haciendo un máster y bueno, y no sé, necesita una computadora, necesita un programa y lo ayuda con eso y está perfecto. De hecho, en el mundo así funcionan la mayoría de las capacitaciones que nosotros no podemos pagar. De hecho, mis hijos hicieron una de mis hijas hizo una así y ahora Leo está haciendo una muy similar, que ellos trabajan en las empresas y la empresa
les paga, digamos, la capacitación de posgrado. Y eso es perfectamente deducible. Y acá también. O sea, puede ser para el empleado, pero puede ser para su carga de familia. Ahora, si ya se irradia un poquito más, y ya hay que pensarlo, ¿no? Entonces, supongamos que es la madre. Supongamos que es la madre, que le paga la emergencia a la madre. Y bueno, y yo buscaría un justificativo, sobre todo ahora en la pandemia, que la compañía dice, bueno, le vamos a pagar la emergencia a la madre del empleado. Y yo creo que es perfectamente deducible, porque es una forma de que el empleado esté como si se quiere más aliviado, y en ese caso trabaja mejor y rinde mejor. Entonces, también me parecería en ese caso deducible. Siempre que me voy de la carga de familia estricta y tengo que encontrar algún argumento para defender, porque si ahora yo digo, no, yo le voy a pagar a los merluci, porque cuando nosotros no estamos nos intercambiamos la llave y entonces cada uno ve la casa, bueno, ya no me parece. Cada uno ve dónde está la zona gris, que nunca está definida para el mismo contribuyente en el mismo sitio. Siempre hay extremos que creo que uno puede tener claro que es no. Entonces yo puedo decir, le puedo pagar, sí, yo le puedo pagar la emergencia, no sé, a un vecino, y sí, le puedo pagar la emergencia a un vecino, o podemos hacer una colecta y pagarle entre varios. Ahora, ¿eso es deducible en el impuesto a la ganancia? Y ese no. Entonces, claro, claro, por ejemplo, pasa mucho que las parejas trabajan los dos, ¿sí? Entonces, para ganancias, digamos, la pareja o esposa o conviviente, ganan, o sea, no es deducible como carga, ¿sí? Pero la obra social del marido la tiene a ella como grupo familiar, bueno, y por tiene eso, los eso hijos es lo más ya te de contesté. 18 años Ya te contesté también. que la carga de familia siempre es deducible. Para nosotros. Claro, sí, pero este caso no sería una carga deducible de ganancias, pero sí por eso es te familia. dije, si no es una carga deducible, yo ahí Sí. ya lo empiezo a pensar un poco más. Tenés que tener alguna argumentación. Sí te lo contesté, pero bueno, capaz que no me estás entendiendo o no me estoy haciendo entender. Si no es una carga, ya tenés que tener una argumentación. Sí, Clau. Perdón, voy a cerrar un segundo el micrófono. Si no es carga, y ya tenés que empezar a tener argumento. Y ya es una cuestión de hecho y prueba. Yo no les puedo decir de manera determinante si este no. No es la intención nuestra tampoco darles una fórmula. O sea, toda esta clase estoy tratando de que ustedes entiendan de que tienen que formar su criterio también. Y también les dije, nosotros en los exámenes no le voy a poner ninguna cosa rebuscada, ni ningún profesor lo va a hacer. Le vamos a poner las cosas relativamente claras por ahí para que piensen, sí, pero ninguna cosa que, por decirlo, sea una trampa para usted. ¿Alguien más quería preguntar? Gracias. No, por nada, hijo. Le decía ¿Cómo? que lo que le he entendido es que cuando habla de la deducción de las gratificaciones y habla también del aguinaldo, respecto de las gratificaciones no tiene que haber habitualidad. Respecto porque habría un problema entre lo que es remunerativo, lo que no es no remunerativo, entonces ahí habría, digamos, una falta de ingresos, de aportes al fisco, ¿no? Pero eso sí me queda bien en claro, que no tiene que ser habitual. Pero acá dice aguinaldo y ahí me confunde a mí. Por eso, táchalo, aguinaldo, táchalo. Porque es lo que traté de decir, táchalo. No existe más eso. Táchalo. Gratificaciones, ni lo nombres al aguinaldo. Perfecto, gracias. Porque justamente traté de decirles de que esa es una redacción antigua. Hoy el aguinaldo está dentro de remuneraciones y cargas sociales como deducible totalmente. Claro, pero, bueno, táchalo. Hazte cuenta que no existe. Es fácil. ¿Alguien más? Bueno, siendo las 20 horas, dejamos acá. Joaquín, ¿algo que quieras agregar? No, solamente prestar atención, ya lo dijiste, en esta deducción que nos habilita el cómputo de la misma
hasta el vencimiento del plazo de la presentación de la declaración jurada. Y eso es un mecanismo, digamos, de alguna forma excepcional, ¿no? Y no habitual por tratarse de estas decisiones que a veces son asamblearias, etcétera, etcétera. Y me da pie para una cosa, Joaquín, te agradezco, que no quiere decir de que, por ejemplo, se nos vence la declaración jurada el 17 de mayo. Y por algún motivo esto se decidió, hoy dijimos que lo habíamos decidido, pero no se pagó, porque dice que tiene que estar pagado. Bueno, no se pagó, a pesar de que nosotros entendemos devengado, pero bueno, no lo pagamos. Dice pagado ahí. Entonces, cuando dice pagado, a ver, ¿dónde estoy? Cuando se paguen, siempre y cuando se paguen. Entonces, no quiere decir que se pierde, sino que como bien resaltó Joaquín, si se pagan, se deducen por el ejercicio 2020. Pero si no se paga hasta el vencimiento, en el ejemplo que les di es 17 de mayo, supongamos que lo pagó el 26 de mayo. Fuera. No quiere decir que se pierde, sino que por el criterio del devengado se va a poder deducir, en vez de en el 2020, al cual corresponde la gratificación, en el 2021. Eso es lo que quisiste decir, Joaquín, ¿no? Así es. Sí. Entonces no es que se pierde. Si lo pagamos hasta que se vence la declaración jurada, a pesar de que lo decidimos hoy, lo deduzco en el balance impositivo que estoy ahora elaborando, que es 2020. Si no lo pago, como el criterio es devengado, entonces no lo pierdo. Supongamos que lo... Es más, capaz que llega diciembre del 2021 y no lo pagué. Sigo sin pagarlo, pero porque no tengo dinero, con alguna fundamentación o no, pero no lo pagué. No quiere decir que lo perdí. Ya en el 2021 lo voy a deducir por el criterio del devengado. Eso es lo que tratamos de explicar. Bueno, ahora sí te agradezco, Joaquín, la intervención muy atinada. Gracias. Profesora, una consulta. Sí. Estamos en tercera, ¿no es cierto? Pero si Así todo es. lo que usted acaba de decir lo vemos del otro lado, desde cuarta, sería todo ingreso. La gratificación es... Sí, señor. Está muy bien también tu pregunta. Desde el punto de vista del perceptor, en la cuarta categoría está grabado. Sí, señor. Todo grabado, incluso las cargas todo. sociales, lo que, digamos, en el caso de que daba el ejemplo la compañera recién, si me pagan la obra social, también sería un ingreso para mí. No. Esa es otra cosa que tiene un artículo específico, pero te pediría, como ese es de otro tema, pero haceme acordar que empecemos con eso, porque me va a llevar un tiempo eso. Explicar. Haceme acordar el miércoles, no todo. La gratificación sí es una renta de cuarta categoría, no cabe ninguna duda. Pero los beneficios sociales, que son los que están anteriormente, no todos por lo menos. Bien. Haceme acordar, porque eso tiene vinculación con otro artículo, con la cuarta, pero podemos empezar con eso en la próxima clase. Bueno, profesora, muchas gracias. Bueno, ¿algo más? Bueno, les agradezco las intervenciones, todas muy provechosas, y nos vemos el miércoles. Adiós. Feliz día de la UNSA mañana. Chao, chao.